continuo. Es un grupo de civilizaciones que puede viajar a través del tiempo y del espacio, a través de pliegues cósmicos, de puertas interdimensionales, llega a la Tierra antes de que la Tierra muera e impide de que muera. Ellos se encargaron de transformar esos mares ácidos en mares alcalinos, sembraron esporas en nuestro mundo, aceleraron el proceso de la vida, con la intención de que nuestro planeta algún momento llegara a albergar una civilización con un potencial psíquico y espiritual, capaz de lograr niveles de evolución que ni siquiera ellos han alcanzado. Una civilización que fuera capaz de reconectar, de establecer el puente de comunicación con el universo origen, con el universo espiritual. Una civilización que terminara convirtiéndose en maestro de sus propios maestros. El que se diera esta oportunidad a civilizaciones nuevas no fue algo que contentara o que dejara muy tranquilo a esta entidad Lujo Lucifer, que desde el primer momento trató de boicotear, sabotear e impedir que el proyecto se llevara a cabo, porque no era como él había sugerido. Vamos a encontrarnos entonces que la primera civilización que se llega a establecer en el planeta es de origen extraterrestre. Seres de la constelación del Cisne aterrizaron en nuestro planeta cuando solamente era un gran continente, Pangea, en donde correspondería a la Antártida. Y a esta primera civilización se le llamó Antártica. Tiempo después llegan otros seres en lo que ya correspondería a la era mesozoica o secundaria y se instalan en la parte superior del norte de Europa, en lo que viene a ser la civilización hiperbórea o hiperboreal, la parte superior del norte. Estos seres coexisten con un mundo inestable, violento, que está dominado por los dinosaurios, y va todo siguiendo un proceso de supervisión continua, constante, un seguimiento, manipulaciones de tipo genético por parte de estos seres. Sin embargo, hace 65 millones de años, sin que ellos pudieran evitarlo, se produjo lluvia meteórica, un terrible desastre, una catástrofe cósmica que llevó a que un asteroide de casi 10 kilómetros de diámetro llegara a impactar a nuestro planeta, dejando un cráter de 250 kilómetros de diámetro en las costas de Mérida, en el Yucatán. Y produjo realmente una onda expansiva tan violenta que precipitó la extinción de una buena parte de los dinosaurios. Si no, estos habrían evolucionado hacia una forma inteligente de vida y serían hoy los que dominarían con su inteligencia nuestro planeta. Nuestro planeta quedó tan fuertemente afectado por el impacto. La vida, podríamos decir, como que casi se extinguió en nuestro mundo. Por lo cual la Tierra fue el primer planeta de los 8 seleccionados que fue descartado. Habían sido pues seleccionados 8 planetas, 2 por galaxia, de un grupo de galaxias que giran en torno a la M31, la gran nebulosa de Andrómeda, que se encuentra a 2 millones de años luz de distancia de nosotros. Entonces, eran 2 planetas por galaxia, 4 galaxias de ese conjunto, ese grupo local. Al descartarse la Tierra, concentraron su atención en los otros 7 planetas. Pero con el tiempo, de los otros 7 planetas, 3 se destruyeron totalmente. No quedó de ellos ni polvo. De haber tenido 8, solamente se quedaron con 4, por lo cual eso los preocupó. Al haber fracasado entonces el proyecto en los otros 4 planetas de categoría Ur que quedaban, decidieron darle una nueva oportunidad al planeta Tierra. Y estos seres, viajando siempre a través del tiempo y el espacio, el tiempo para ellos no está pasando igual que para nosotros, llegan a nuestro mundo y se encuentran que hace 80.000 años, la raza lemuriana, la raza negra, originaria del planeta Tierra, llegó a evolucionar mucho, a tal punto que despertó toda su potencialidad, su percepción extrasensorial. Los seres humanos de aquel entonces fueron capaces de descubrir de que vivíamos en un tiempo alternativo, diferente al real tiempo del universo, y que ese tiempo podía ser franqueado, que podía ser atravesado. Ahora, parte del desarrollo se había producido producto del consumo de plantas alucinógenas, algo que para los seres extraterrestres pues no estaba bien. Cuando los extraterrestres que se habían dedicado a los otros 4 planetas estaban pendientes del proceso evolutivo, se enteraron de que la humanidad de la Tierra estaba evolucionando, estaba avanzando, pero lo había hecho bajo un proceso que no era el que ellos consideraban el más adecuado, decidieron venir aquí. Y hace unos 30.000 a 35.000 años de los nuestros, se produjo un terrible retroceso. Estos seres habrían contribuido, los extraterrestres, a un olvido colectivo de la humanidad. Es algo que se menciona en el
libro de la Biblia, en el capítulo 11 del Génesis, cuando se refiere de la Torre de Babel. Hubo una época de la historia de la humanidad en que los seres humanos hablábamos un solo idioma, o sea, teníamos desarrollado la telepatía, la percepción extrasensorial, y habíamos sido capaces de construir una escalera al cielo, o sea, una conexión con lo superior, con esas otras realidades. Dice la Biblia que los Elohim tuvieron temor de que al ser humano no les resultara nada imposible, así que ellos decidieron intervenir para hacernos olvidar. Y se produjo hace 30.000 a 35.000 años atrás un terrible retroceso en el ser humano, un olvido generalizado en el cual ellos podrían retomar el proceso evolutivo, pero ya con la propia supervisión, ya con el control de ellos. Fue así como hace 25.000 años de los nuestros, dos grandes civilizaciones, los seres de Orión y los seres de las Pléyades, fueron enviados por este Consejo Galáctico para intervenir en nuestro planeta en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran los seres de Orión y otros los seres de las Pléyades. No todos los Oriones tenían apariencia antropomorfa, humanoide. Habían unos con aspecto reptiloide. Precisamente el jefe de los Oriones se llamaba Satanel, Satán o Satanás, un extraterrestre, que no hay que confundirlo para nada con Lucifer o Luzbel, que sería un ultraterrestre. Con los siglos, la angeología ha ido confundiendo tanto las cosas que a veces se utiliza el mismo nombre de un ángel de luz para denominar a uno de oscuridad y viceversa. Por ejemplo, se utiliza la palabra Ha-Satán, el adversario, para denominar a Lucifer o Luzbel, o serían dos entidades totalmente diferentes. Fue así entonces que llegan estos guardianes y vigilantes la idea de hacer un seguimiento del proceso de la evolución de la humanidad. Se había producido un terrible retroceso, como mencionamos. Esto precisamente se hace referencia en el capítulo 11 del Génesis, cuando dice que los Elohim vieron de que los seres humanos hablábamos un solo idioma, que habíamos sido capaces de construir una escalera al cielo y que ya nada nos sería imposible. Esa escalera naturalmente no era tanto un zigurato, una torre o pirámide, sino más bien una conexión de tipo psíquico, espiritual. Entonces decidieron venir y confundir las lenguas, nos hicieron olvidar. Ese olvido sería el terrible retroceso que nosotros pues ya registramos en esta historia del plan cósmico. Entonces la responsabilidad de los guardianes y vigilantes recayó sobre la persona de este Satanel, que también era un leal seguidor de las enseñanzas o de las directrices de Lucifer o Luzbel. En un determinado momento, Satanel consideró que si el proyecto había fracasado en los otros 7 planetas, y aquí los experimentadores desde un inicio habían perdido el control sobre el experimento, y como podíamos poner en peligro el orden cósmico, el orden establecido, mejor era cancelar el proyecto y terminarlo, que no continuara aquí en nuestro mundo. No todos los guardianes y vigilantes estuvieron de acuerdo con esta postura, y unos se mantuvieron fieles al plan cósmico y otros en contra. En aquel entonces se produjo una especie de tensión, de crisis entre los guardianes. Inicialmente fue a nivel teórica, pero posteriormente pasó a ser una verdadera guerra de galaxias, cuyos ecos todavía resuenan en el universo. La Biblia nos habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles. El Mahabharata, el Ramayana, nos habla de verdaderas guerras de galaxias, teniendo como escenario neutral de sus batallas nuestro mundo. Al final, los líderes de la disidencia fueron sometidos y fueron enviados a la Tierra en calidad de deportados. No querían venir a ayudarnos por las buenas, los enviaron por las malas. Si bien no todos los Oriones participaron de la disidencia, muchos se mantuvieron fieles al plan cósmico, se les reemplazó por seres de Estirio, de clan mayor, quienes junto con los pleiadianos quedaron en calidad de guardianes y vigilantes. Los Oriones que se mantuvieron fieles se les llevó a las lunas de Júpiter y quedaron allí en colonias mineras en un estado de observación de nuestro planeta, con miras a que algún día ellos pudieran actuar como instructores planetarios y resarcir a la humanidad por el daño que les habían ocasionado sus congéneres o reivindicarse ellos como civilización. Estos seres que fueron deportados aquí a la Tierra tendrían que haber cambiado de actitud. Sin embargo, no fue así. Desde un primer momento, declarar una guerra a muerte a la humanidad, tratar de impedir de que se cumpliera el plan cósmico, de que la humanidad llegara a ese nivel de evolución que ellos no querían o temían que pudiera lograr realmente el ser humano. Entonces se constituyen como un gobierno secreto mundial tenebroso, negativo, las fuerzas satánicas, y empezaron a conspirar